Buen día con todos, hoy hablaremos sobre la otitis media aguda en pediatría. ¿Qué es la otitis media aguda? Es una infección del oído medio que se caracteriza por la aparición rápida de signos y síntomas de inflamación, caracterizado por abombamiento moderado a severo de la membrana timpánica, otorrea de reciente aparición que no sea causada por una otitis externa y dolor de oído en menos de 48 horas, con eritema intenso de la membrana timpánica. La otitis media aguda puede complicarse, sí, aunque es poco frecuente. ¿Cómo se clasifican estas complicaciones? En dos grupos, las extracraneales como la mastoiditis aguda que tiene edema retroauricular, pabellón auricular desplazado y fiebre, que es la más frecuente, y en el otro grupo están las intracraneales, que son menos frecuentes, pero mucho más graves, ya que puede producir meningitis, absceso cerebral o trombosis del seno sigmoideo. ¿Qué tan frecuente es la otitis media aguda? Es una de las infecciones más frecuentes en pediatría y una de las principales causas de prescripción de antibióticos. Afecta a más del 50% en menores de 5 años. Sin embargo, el grupo de mayor riesgo son los menores de 2 años, especialmente entre los 6 y 15 meses de edad. ¿Cómo se produce la otitis media aguda? Generalmente, todo comienza con una infección viral de las vías respiratorias superiores, que inflama la trompa de Eustaquio, impide la ventilación del oído medio y favorece la acumulación de secreciones, creando el ambiente ideal para la proliferación de bacterias, como el Streptococcus pneumoniae, seguida de la Haemophilus influenzae no tipificable y la Moraxella catarrhalis. ¿Y los virus tienen algo que ver? Claro, también participan como desencadenantes y pueden coexistir con la infección bacteriana, siendo los más frecuentes el virus sincitial respiratorio, el rinovirus, la influenza y el adenovirus. ¿Cómo se clasifica la otitis media aguda? Se clasifica en no complicada, recurrente y complicada. La recurrente tiene 3 episodios en 6 meses o 4 en 12 meses, con 1 en los últimos 6 meses. La complicada se caracteriza por la extensión de la infección fuera del oído medio. Esta clasificación es importante porque modifica el manejo terapéutico. ¿Dónde comienza realmente la otitis media aguda? El problema casi siempre empieza con una infección viral de las vías respiratorias superiores, generalmente por rinovirus, BCR o influenza o adenovirus. Estos virus lesionan el epitelio respiratorio y desencadenan la liberación de citocinas inflamatorias como la interleuquina 1 beta, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, produciendo edema de la nasofaringe. Entonces la inflamación alcanza la trompa de Eustaquio y altera 3 funciones principales: ventilar el oído medio, igualar la presión y drenar las secreciones. Como consecuencia, el oído medio queda cerrado y se inicia la cadena fisiopatológica de la otitis media. El oxígeno del oído medio sigue reabsorbiéndose y como ya no ingresa aire, la presión intratimpánica disminuye desde aproximadamente 0 hasta valores de menos 150 menos 250 milímetros de agua. Esa presión negativa retrae la membrana timpánica y, según las fuerzas de Starling, favorece la salida de plasma hacia el oído medio. Al inicio se forma un transudado estéril, pero por acción de mediadores inflamatorios, esto va a aumentar la permeabilidad vascular y termina convirtiéndose en un exudado rico en proteínas. Como la nasofaringe ya está colonizada y el líquido acumulado va a favorecer su proliferación, frente a esto el sistema inmune la reconoce mediante los receptores Toll-like, que es el TLR2, que es para bacterias gram positivas, y el TLR4 para bacterias gram negativas. Esta activación pone en marcha al NF-κB, que desencadena la liberación de citocinas inflamatorias. De todas ellas, la interleuquina 8 es la más importante porque atrae miles de neutrófilos al sitio de infección. Entonces los neutrófilos fagocitan las bacterias y liberan enzimas lisosomales, especies reactivas de oxígeno, y NETs, que favorecen la destrucción bacteriana. Como resultado, se acumulan neutrófilos muertos, bacterias, fibrina y proteínas plasmáticas, que terminan formando el exudado purulento. ¿Y qué provoca este exudado? Al tratarse de una cavidad cerrada, un pequeño aumento de su volumen incrementa considerablemente la presión intratimpánica. Entonces la membrana timpánica pasa de estar retraída a estar abombada, pierde sus reparos anatómicos y disminuye su movilidad. Si la presión supera su resistencia, ocurre una perforación espontánea de esta membrana, presentando otorrea. ¿Pero por qué aparece la otalgia? Conforme aumenta el exudado, también aumenta la presión dentro del oído medio. Esa presión distiende la membrana timpánica y esto estimula terminaciones nerviosas, principalmente del trigémino, además del glosofaringio y el vago. Entonces, a esto se va a sumar la acción de los mediadores inflamatorios como la prostaglandina 2, bradicinina, y estos van a intensificar más el dolor. Y con respecto a la fiebre, esto ya no depende de la presión, sino de la respuesta inflamatoria, de los macrófagos que liberan interleuquinas 1 beta, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, que llegan al hipotálamo y activan la COX-2, y aumenta la producción de prostaglandina 2,
Esta va a elevar el set point térmico, que por lo que el organismo va a responder con escalofríos y aumento de la temperatura corporal. Con respecto a los criterios diagnósticos, esto va a ser clínico y requiere de un inicio agudo de los síntomas, que haya evidencia de derrame en el oído medio e inflamación de la membrana timpánica. ¿Y cuál es el criterio de mayor valor diagnóstico? Es el abombamiento moderado o severo de la membrana timpánica. También puede diagnosticarse ante una otorrea de reciente aparición que no sea por otitis externa o un abombamiento leve asociado a otalgia de menos de 48 horas o eritema intenso. El método de elección para demostrar el derrame va a ser la otoscopía neumática. ¿Quiénes tienen mayores factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad? Principalmente los menores de 2 años, ya sean prematuros o que tengan alguna malformación craneofacial. Entre los factores modificables va a destacar los que asisten a guarderías, que están expuestos a humo de tabaco, la ausencia de lactancia materna exclusiva y el uso prolongado de chupón. Todos ellos van a favorecer la colonización bacteriana y la disfunción de la trompa de Eustaquio. Con respecto al tratamiento, el manejo depende de la edad del paciente, la gravedad del cuadro y si la infección compromete uno o ambos oídos. En casos leves, puede indicarse observación durante 48 a 72 horas, siempre con analgesia mediante paracetamol 15 mg kg dosis cada 4 o 6 horas, o en mayores de 6 meses ibuprofeno 10 mg kg dosis cada 6 o 8 horas. Cuando existe enfermedad moderada o grave, está indicado iniciar amoxicilina 80 a 90 mg kg día dividida cada 12 horas, ajustando la duración de 5 a 10 días según la edad y la gravedad. ¿Qué hago si el paciente no mejora? Primero, se verifica si realmente se trata de una otitis media aguda y se reevalúa la respuesta a las 48 o 72 horas. Si recibió amoxicilina y no mejoró, se escala amoxicilina con ácido clavulánico. Si persiste el fracaso terapéutico, no tolera la vía oral, se considera ceftriaxona. En pacientes con alergia a las penicilinas, el antibiótico se selecciona según la gravedad de la reacción. Finalmente, si existe una otitis media aguda recurrente o aparecen complicaciones, el paciente requiere una valoración por otorrinolaringología y en casos seleccionados un estudio inmunológico. Para finalizar, la otitis media aguda continúa siendo una de las infecciones bacterianas más frecuentes en la infancia y una de las principales causas de prescripción de antibióticos. Sin embargo, un diagnóstico correcto y un tratamiento basado en la evidencia permite evitar el uso innecesario de antibióticos y disminuir el riesgo de complicaciones. Finalmente, estos 10 conceptos resumen los puntos de mayor importancia clínica. Bueno, eso es todo por hoy y nos vemos. Hasta la próxima.